días a todos, mi nombre es Melissa Correa, es un placer estar compartiendo con ustedes este momento, en esta ocasión tan particular y en lo que implica unir, ¿no?, la temática de la discapacidad a nivel nacional en el evento Desafíos sin Barreras es realmente un honor. Así que, como les decía, bueno, mi nombre es Melissa Correa, yo soy licenciada en Comunicación Social, soy docente de educación superior de la Universidad Nacional de La Matanza, investigadora también de la Universidad de Buenos Aires, y tengo la particularidad de tener una gran vocación por lo que es la comunicación accesible, y es por eso que también llevo adelante mis programas, mis proyectos, específicamente el programa radial sobre discapacidad, sintonía de inclusión, y el periódico digital Discalupa, ambos medios especializados en la temática y además con noticias y comunicaciones en formatos accesibles para personas con discapacidad intelectual, con discapacidad auditiva y por supuesto con discapacidad visual. Como yo siempre digo, soy una persona con discapacidad visual y un poco el lema es también, ¿no?, abogar por la comunicación en todos sus sentidos. Y en este caso, para hablar particularmente, sí, representando a lo que es, ¿no?, las personas con discapacidad visual, a los que somos los comunicadores, ¿sí?, también de la red de comunicadores con discapacidad visual, que es otro espacio del que formo parte y desde el cual también luchamos, ¿no?, por la visibilización de la comunicación accesible. En este sentido, hablar un poco, compartir con ustedes, aprovechar este espacio para reflexionar sobre la comunicación, ¿no? Un eje tan importante y que es realmente, ¿no?, algo inherente a todos los seres humanos. La comunicación es el producto, ¿no?, de la interacción entre dos o más personas que puede tener o no, ¿sí?, reciprocidad. Y ahí por qué pensamos, ¿no?, en la reciprocidad. ¿Dónde está el carácter, ¿sí?, de la comunicación como interacción? Y es que en realidad la comunicación humana es una vinculación, ¿no? Cada vez que cada uno de nosotros estamos interactuando, ya sea por el medio oral, por el medio escrito, ¿sí?, por el medio audiovisual también, ¿sí?, estamos interactuando. Y acá es donde es importante pensar en qué medida se da la comunicación o se puede o no cumplir, ¿sí?, las pautas de comunicación que tenemos todos los seres humanos. Y es un tanto, como yo digo, siempre sentido común, ¿sí? La comunicación se da en tanto y en cuanto quien comunica, ¿sí?, lo haga de una manera accesible, lo haga de una manera fácil para que un otro lo pueda entender. En la medida en que ese mensaje, esa información que comunicamos no es accesible y hay un otro que no lo está pudiendo entender, no hay comunicación, ¿sí? Y esto es donde de alguna manera nos permite, nos hace situarnos en, bueno, y entonces, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es la información? ¿Sí?, para toda la ciudadanía, y en qué marco se puede regular dentro de lo que es nuestro país y por qué no también a nivel internacional. Tenemos algunas cuestiones que aquí a mí me gustaría puntualizar, y es que el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, uno de los pactos internacionales que tenemos, habla, ¿sí?, de que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole y por cualquier medio, ya sea oral, escrito, los que habíamos mencionado antes. Bueno, acá es donde entra ¿no?, y viene a cumplir un rol fundamental lo que es la legislación, porque acá de esta manera es donde de alguna forma estamos permitiendo que las personas puedan o no ejercer esa comunicación. La legislación también viene acompañada de otros tratados, ¿sí?, internacionales que vienen no a incorporar derechos nuevos para las personas con discapacidad, sino a ratificar los que tienen las personas con discapacidad como el resto de la sociedad. Y es acá donde entra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿No? En el año 2008 nuestro país adhirió a la Convención, la hizo ley a través de la Ley 26.378,
¿sí? Y a través de esta convención es donde se garantiza y se vela por la comunicación accesible, por el derecho de acceso a la justicia, a la educación inclusiva, a la salud, entre otros tantos derechos que tienen las personas con discapacidad como cualquier sujeto de la sociedad, ¿no? Y acá puntualmente hay 3 ejes que retoma un poco nuestra convención, y es a donde a mí siempre me gusta apuntar, ¿sí? Que en primera instancia hablábamos que la comunicación es el producto de la interacción humana, ¿no? De 2 o más personas. Pero también tenemos que pensar que nuestra convención, ¿sí? La define la comunicación desde un sentido más técnico. Se enfoca más en cuáles son las tecnologías y los recursos que se deben utilizar para que justamente sea efectiva la comunicación. Y acá es donde en el artículo 2, a través de una serie de definiciones, incluye la comunicación y señala que la comunicación son todos aquellos elementos, ¿sí? Tecnológicos, los medios de fácil lectura, los medios de visualización de texto, los lectores de pantalla con voz sintetizada. También menciona, ¿sí?, a la comunicación como las tecnologías alternativas y aumentativas, ¿sí? El braille, los macrotipos, entre otras tantas, entre otros tantos elementos, ¿no? Y formatos que permitan que una información pueda ser comunicada. Es netamente técnica la definición, pero no está de más, porque viene de la mano justamente de otro de los artículos de la Convención, que es el artículo 21. Y es el artículo que establece, ¿sí?, o que retoma el carácter esencial de la libertad de expresión y de opinión y de acceso a la información. Y acá es donde hay algo que es esencial. No, estas tecnologías anteriores, estos medios, estos formatos que se mencionaron, van a hacer posible, ¿sí?, que una información, que una comunicación se dé, ¿sí?, que se concrete. Y que a través de esa información que llega y las personas con discapacidad también podemos conocer, ¿sí?, es que podemos ejercer nuestra libertad de expresión y de opinión en todos los espacios. En la medida en que uno no puede acceder a una información, no está habiendo comunicación. Y en la medida en que no podemos acceder a esa información, no podemos conocer derechos y no podemos, por lo tanto, ejercerlos, ¿no? Es una secuencia de alguna manera. Y acá es donde entra también viene a cumplir un rol fundamental lo que es la toma de conciencia. Nuestra convención también lo menciona en su artículo 8 y lo menciona justamente como toma de conciencia. ¿Por qué? Todas estas cuestiones que de alguna manera veníamos mencionando, ¿no?, hacen que se generen o que se deban establecer, generar, promover programas de concientización y de formación por parte de los estados que adhieren a esta convención, ¿sí?, los estados parte, que promuevan la sensibilización y la concientización a las familias, a los docentes, ¿sí?, a toda la comunidad educativa y, por qué no, también al personal de salud. Son programas que se promueven, ¿sí?, para que se generen y se ejecuten dentro de los distintos territorios y que visibilicen a la persona con discapacidad en primer lugar como un sujeto de derecho, ¿sí?, a la persona con discapacidad como un sujeto pleno de participación en la sociedad, ¿sí? Es acá donde a través de la toma de conciencia, ¿sí?, a través de estos distintos programas se puede generar conciencia. ¿Sobre qué? Bueno, sobre las personas con discapacidad como sujetos de derechos. También se puede generar conciencia en relación a lo que veníamos hablando anteriormente, que son los tipos de información y los tipos de formato en los que se pueden emitir esas informaciones, ¿sí? Tenemos que concientizar, tenemos que garantizar que la sociedad conozca cuáles son las distintas herramientas que permiten que una información sea accesible, ¿sí? Es a través de este punto fundamental, que es la toma de conciencia, donde vamos a poder hacer
nada más y nada menos que visible muchas veces lo invisible, ¿no? Es la discapacidad. Es bueno que el otro diga específicamente cuáles son los recursos con los que cuento, ¿sí? Y para qué me sirven, para comunicar qué información. Bueno, una persona ciega a través del braille, a través de un texto digital, ¿sí? Que pueda ser leído con lectores de pantalla, a través de un texto ampliado con letra en un tamaño más grande, denominada como macrotipos, ¿no? Y que permita que también las personas con baja visión puedan acceder, etcétera. No son todos estos recursos que contamos, que la sociedad cuenta y que debe conocer. Y es acá donde de alguna manera justamente, ¿no? Es ratificar y reivindicar este rol, ¿sí? Concientizar en que los medios de comunicación, ¿sí? En que los distintos estamentos del Estado, en que los distintos programas de medios de comunicación específicos que traten la temática, generen una representación, una imagen de la persona con discapacidad que esté acorde a la realidad. ¿Sí? Muchas veces notamos que se comunican informaciones o noticias relacionadas a las personas con discapacidad y que las presentan, ¿sí? Como seres muchas veces infantilizados, asexuados, seres que son superheroínas, no superhéroes, que pareciera que tienen, no sé, poderes especiales, ¿no? De alguna manera. Y hay una sobrevaloración, o al contrario, una subestimación. ¿Sí? Es el chico, la chica, el joven, la joven que logró terminar la carrera universitaria a pesar de la diversidad, ¿sí? A pesar de la adversidad, de las diferencias, ¿no? Muchas veces se los posiciona ahí también. Bueno, este artículo apunta justamente a eso, ¿no? Erradicar estas representaciones que son erradas en muchas ocasiones y también avanzar sobre una correcta terminología. ¿Sí? Es acá donde muchas veces encontramos todavía discursos que conviven y que presenten a las personas con discapacidad como discapacitadas, como incapacitadas, como minusválidas, o personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales, y es acá donde justamente sí se puntualiza en que las personas con discapacidad deben ser denominadas de esta manera. Ante todo, la palabra persona y en segundo lugar, con discapacidad, ¿sí? Es decir, la condición que tiene la persona es la de una discapacidad. ¿Y por qué se da una discapacidad? Y bueno, la discapacidad es acá donde también nuestra convención define, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud también, en el año 2001, a través de la clasificación internacional del funcionamiento, establece que la discapacidad en realidad son esas deficiencias, ¿no? Que tiene la persona a nivel orgánica, ¿sí? Es decir, no sé, la falta de visión, por ejemplo, que se hacen de alguna manera notorias cuando la persona interactúa con el entorno y encuentra barreras que le impiden participar en igualdad de condiciones. La realidad, sí, es que la discapacidad entonces es el resultado, sí, de esas barreras con las que debe interactuar la persona con discapacidad. También avanzar, ¿sí? Sobre la terminología correcta en relación a lo que mencionábamos. No son necesidades especiales las que tienen las personas con discapacidad, ¿sí? Las personas con discapacidad tienen necesidades particulares como todos, tienen también capacidades iguales que tenemos todos, ¿sí? No son capacidades diferentes, sino que son formas de emplear una capacidad, ¿sí? De manera diferente, pero la capacidad no es diferente. Por otro lado, sí, también pensar en que esa terminología de alguna manera es importante que se pueda reivindicar, ¿sí? Que se pueda promover, que sea correcta, porque en la medida que la terminología no es correcta, se fundan ahí es donde inicia, ¿sí? La construcción de representaciones falsas, erradas. Lo configuramos todo a través del discurso, ¿no? La lengua es la que de alguna manera forma y construye una identidad. En este caso, ¿de quiénes? Bueno, de las personas con discapacidad puntualmente. Y ahí es donde hay que hacer también hincapié en, bueno, a raíz de esta interacción que tienen las personas con discapacidad con la sociedad,
sí es que se puede concientizar. Y a su vez se debe concientizar para generar conciencia sobre las distintas herramientas y formatos que sean accesibles o que, mejor dicho, hagan accesible la información. Y acá es importante pensar también, bueno, en la medida de qué voy a garantizar que una información sea accesible. Y acá es donde de alguna manera la información es accesible cuando utilizamos herramientas específicas. Por ejemplo, vamos a encontrar acá herramientas vinculadas a las personas con discapacidad visual, ¿sí? Herramientas vinculadas a las personas con discapacidad auditiva y otras particularmente destinadas a las personas con discapacidad intelectual. Sí, bueno, en el caso de las personas con discapacidad visual, que es importante acá recordar, sí, que la discapacidad visual incluye la ceguera y la baja visión. Va a haber distintas herramientas como por ejemplo los lectores de pantalla, ¿sí? Que son voces sintetizadas, sintéticas, que se utilizan a través de las computadoras o de los celulares y que verbalizan todo lo que hay en pantalla, ¿sí? Por otro lado, también vamos a ver, ¿sí? Que se encuentran elementos como los macrotipos, es decir, letras ampliadas, ¿sí? Textos en formato ampliado para personas con baja visión. ¿Sí? El contraste de colores, fundamental tener en cuenta acá, ¿sí? Que las personas con baja visión necesitan un contraste fuerte de colores, ¿sí? Por ejemplo, letra negra, hoja blanca, letra negra, hoja amarilla, ¿sí? Que sean colores suaves y con mucho contraste. También vamos a encontrar otros elementos como las lupas electrónicas, ¿sí? Que son muy utilizadas también por personas con baja visión y que son recursos que pueden hacer que la información que damos sea accesible. Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es que los textos, ¿sí? Que cuenten con imágenes o con gráficos, tengan descripción. Esas imágenes, esos gráficos deben tener un epígrafe que se le inserte y que cuente qué es lo que hay en esa imagen. Por otro lado, también pensar en las personas con discapacidad visual nos hace pensar en, bueno, la accesibilidad o las garantías que tenemos de acceso a los contenidos audiovisuales. Acá es importante remarcar también que en nuestro país contamos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿sí? La ley 26.522, que en su artículo 66 establece, ¿no? Que los canales de televisión y de suscripción deben contar con recursos de accesibilidad como la audiodescripción, menciona, para las personas con discapacidad visual. También menciona que deben contarse con subtitulado oculto y lengua de señas argentina. Acá es importante puntualizar qué es, a esto veníamos, la audiodescripción. Bueno, acá es donde la audiodescripción justamente viene a cumplir un rol fundamental, ¿no? La audiodescripción es todo lo que de alguna manera se describe y que está en una escena de video, ¿no? Que no tiene audio y que son cuestiones netamente visuales, ¿sí? Entonces acá la audiodescripción es esa narración en off, que por lo general debe hacer un locutor, una locutora, y aludir a esos elementos visuales que están en escena, pero que no tienen audio, y que la persona con discapacidad visual, por lo tanto, no puede percibir, ¿sí? En primera instancia, eso es la audiodescripción. También tenemos acá el otro punto que mencionaba, ¿sí? La ley, era el subtitulado oculto o la lengua de señas argentina, ¿sí? Para las personas con discapacidad auditiva. Y acá es importantísima la lucha que viene llevando, ¿no? La comunidad sorda, la comunidad de personas sordas en nuestro país, actualmente que se encuentran luchando por consolidar una ley federal de lengua de señas argentina, ¿sí? Y acá es donde establecen de alguna manera parámetros fundamentales, que es el rol
del intérprete de lengua de señas argentina en nuestro país. El intérprete, ¿sí? Garantizar que en los distintos espacios en los que las personas deban participar, ¿sí? Estamentos del Estado, lugares donde deban ir a hacer trámites, centros de salud, centros educativos, se cuente con intérprete de lengua de señas argentina. ¿Sí? La comunidad sorda utiliza la lengua de señas como su lengua madre, ¿sí? Y es acá donde el intérprete cumple un rol fundamental. Por otro lado, además del rol del intérprete, ¿sí? Pensar en la lengua de señas argentina en sí como lengua, ¿no? Reconocida como algo propio, ¿sí? De la comunidad sorda. Decíamos hoy justamente, ¿no? La lengua forma, construye representaciones, construye identidades, y en este caso la lengua de señas argentina construye, ¿sí? La identidad, la cultura de la comunidad sorda. Por otro lado, pensar para aquella parte de la comunidad sorda que tiene hipoacusia específicamente, que tiene todavía un resto auditivo, bueno, ¿qué recursos debemos garantizar o tener cerca, ¿sí? Para pensar cómo podemos hacer una información, una comunicación, una interacción personal accesible, ¿no? Bueno, acá es donde también se encuentran los aros magnéticos, ¿no? Un sistema de tecnología que se debe colocar o se debe garantizar, sí, en distintos espacios cerrados como aulas, lugares donde se brinden conferencias, teatros, cines, ¿sí? Y se establezcan estos sistemas que a través de una conexión específica, ¿sí? La identificación de estos sistemas por lo general se ve con la letra T, ¿sí? Los lugares que tienen este sistema de aros magnéticos están identificados con la letra T, que tiene que ver con la definición de telebobina, ¿no? Esto de la comunicación telefónica. Y esto lo que hace es directamente llevar el sonido sin reverberaciones directamente al audífono de la persona. Es decir, que capta el sonido principal, ¿sí? Sin ningún otro ruido, ninguna interferencia, y garantiza que la persona con hipoacusia pueda escuchar de manera limpia y clara ese sonido original, ¿no? Eso es algo también fundamental a tener en cuenta en el acceso, ¿no? De las personas sordas. Y en relación, ¿sí? A el subtitulado oculto, que menciona también nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, el subtitulado oculto es un subtitulado específico, ¿sí? Que lo que hace, al revés de la audiodescripción, es transcribir en texto todos los elementos auditivos que se presentan en una escena audiovisual o de video. Es decir, de fondo muchas veces está sonando un teléfono y una persona sorda no puede percibir que está sonando el teléfono en esa escena. Bueno, acá es donde el subtitulado oculto, con diferenciación de colores y demás, va a identificar al discurso de cada personaje, ¿sí? Y va a identificar a esos elementos sonoros que están apareciendo y a los que la persona no puede acceder. Todo a través de texto y de descripción. Por otro lado, también pensar justamente en que el subtitulado oculto es necesario que esté, pero no garantiza el acceso de toda la comunidad sorda, ¿no? Acá es donde de nuevo venimos a remarcar la importancia de la lengua de señas argentina. Y en este sentido, sí, es donde hoy por hoy también, en contexto de pandemia, son grandes las barreras que transitan las personas con discapacidad auditiva cuando se encuentran, ¿no? En la vida cotidiana, teniendo que interactuar con otros debido a los barbijos que debemos colocarnos por contexto de pandemia. Bueno, es necesario también ahí garantizar hoy por hoy también que se utilicen barbijos transparentes, que permitan que las personas con discapacidad auditiva puedan leer los labios, puedan apoyarse también en esos gestos visuales que son fundamental para la comprensión. Y en tercer lugar, y en lo que respecta a las herramientas, ¿no? De accesibilidad, pensar en aquellas que tienen que ver con las personas con discapacidad intelectual, mental o con alguna dificultad, ¿sí? En la comprensión. Y acá es donde entra en juego algo que denominamos en el lenguaje escrito y oral, hablado,
como lenguaje claro. El lenguaje claro es aquel lenguaje simple, fácil de entender para todos, que se construye a través de oraciones cortas, ¿sí? Oraciones con punto, y que intenta sintetizar una idea, ¿sí? En pocas líneas, ¿sí? En distintos párrafos, ir narrando una idea global, pero que sea construido a través de frases fáciles y comprensibles, pero siempre con un discurso, ¿sí? Y con una terminología digna y acorde a la edad de la persona, por supuesto, ¿no? Para no caer en lo que hablábamos anteriormente de la infantilización, ¿no? Esto que muchas veces a las personas con discapacidad se las trata de niñas, se las trata de chiquitos, ¿no? Bueno, ahí es donde hay que evitar también utilizar este tipo de lenguaje, ¿sí? Tan vulgar, sino que tiene que ser un lenguaje claro y fácil de comprender. Este lenguaje es el que se puede dar en la oralidad y en lo escrito, y tenemos por otro lado un recurso escrito específicamente que se debe utilizar en los textos, y es que estén en lectura fácil. ¿Qué es esto? Bueno, la lectura fácil puntualmente, ¿sí? Es aquella producción de textos que están destinados específicamente para las personas con discapacidad intelectual. Y ahí es donde hay una diferencia, ¿no? El lenguaje claro está destinado a toda la ciudadanía y garantiza la mayor cantidad de acceso por parte de las personas a los contenidos, ¿sí? A los discursos, a las informaciones. Pero la lectura fácil tiene algunos recursos específicos, ¿sí? Está destinada específicamente a las personas con discapacidad intelectual. Es importante remarcar, ¿sí? Y recordar esta diferencia. La lectura fácil hace también mucha apoyatura, ¿sí? En lo que son las imágenes, los pictogramas, muy conocidos como pictogramas, ¿no? Imágenes que ilustren y que acompañen los párrafos de ese texto, ¿no? Esas imágenes permiten que la persona con discapacidad intelectual pueda asociar directamente la idea que se está planteando en ese párrafo, acompañarla con esa imagen y poder terminar el proceso, ¿no? De comprensión específicamente. Y acá es donde también hay que remarcar la importancia que tiene, ¿sí? Que tienen los pictogramas para las personas con autismo. En nuestro país, la red de la agrupación, ¿sí? TGD Padres TEA, red federal, mejor dicho, es una de las agrupaciones que promueve fuertemente, ¿no? Lo que es la comunicación y la autorregulación que tienen que tener las personas con autismo, y cómo hacemos que pueda comprender ese sector de nuestra ciudadanía. Y bueno, es acá donde es importante generar, ¿no? Agendas de comunicación, agendas de trabajo que guarden los pictogramas, las imágenes, ¿sí? Específicamente que demuestran una determinada acción, ¿no? Para que las personas con discapacidad intelectual puedan comprender, ¿sí? El mensaje que se les está queriendo comunicar. Los pictogramas se suelen caracterizar porque son imágenes concretas que a veces intentan mostrar una secuencia, ¿no? La secuencia de baño, la secuencia del momento de la cocina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero, por ejemplo, ¿no? Y a través de este tipo de secuencias de imágenes las personas pueden comprender fácilmente. Siempre ilustramos puntualmente pensando, ¿no? En, bueno, al momento de bañarse, lo primero es, por ejemplo, ¿sí? Preparar la ropa, posteriormente el agua, ¿no? Son distintas imágenes que se van secuenciando y que van mostrando una acción determinada y que ayudan a que las personas con discapacidad intelectual muy puntualmente hacen hincapié, ¿no? En las personas con autismo puedan comprender una determinada acción que se les está indicando. Y es así como de alguna manera contamos con distintos recursos y podemos entonces pensar en esta secuencia de cuestiones, ¿no? La comunicación entonces es algo inherente a todos los seres humanos, es el carácter vincular que tenemos todos como seres humanos, ¿sí? De interrelación, de poder interrelacionarnos. Pero bueno, la interacción ahí se va a dar la comunicación en la medida en que los canales, los medios y los formatos en los que se comuniquen estas informaciones sean accesibles,
¿sí? La accesibilidad son todos esos mecanismos que deben garantizar los estados, que deben garantizar las sociedades, ¿sí? Para que en los distintos entornos puedan ser también participados, ¿sí? Por personas con discapacidad. En la medida que esta accesibilidad se dé, ¿sí? A partir de la toma de conciencia, de generar programas que concienticen, que visibilicen y que ayuden, ¿sí? A promover los derechos de las personas con discapacidad, estas finalmente van a tener, ¿no? La libertad de expresión y de opinión para emitir sus gustos, sus decisiones en una sociedad que, por supuesto, cada vez se busca que sea más accesible, más inclusiva, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, que esos sujetos sean sujetos plenos de derechos y que dejen de ser estos sujetos, sí, atados a los modelos que se fueron estableciendo a lo largo de la historia. Algo importante acá para recordar también es, sí, que la persona con discapacidad a lo largo de la historia no solo fue construida su imagen por los medios de comunicación, sino que también fue construida de la mano en que avanzó la historia, ¿no? En la mano de las vivencias de nuestras sociedades, primeramente un modelo tradicional, ¿no? Un modelo donde se buscaba de alguna manera a las personas con discapacidad erradicarlas, tratar de esconderlas, ¿sí? Posteriormente ya venido el siglo anterior, pensar en las personas con discapacidad, ¿no? Como estos sujetos a rehabilitar, estos sujetos que buscan de alguna manera, ¿no? Insertarse a la sociedad a pesar de lo que le falta, ¿no? Apuntando a rehabilitar al sujeto y no al entorno. Y bueno, finalmente hoy estamos en este modelo, ¿no? En busca del ejercicio de derechos que viene a complementar la convención y que es el modelo social de la discapacidad, ¿sí? Y es ahí donde planteamos que entonces, ¿sí? Las barreras o la discapacidad, mejor dicho, se da en la medida que la persona con discapacidad interactúe con barreras en el entorno, ¿sí? Esas barreras que impidan que la persona con discapacidad pueda participar, bueno, son las barreras que se van a presentar y que justamente, ¿sí? Van a impedir que la persona no pueda ejercer sus derechos, conocerlos en primera instancia y en segunda instancia ejercer sus derechos. Algo muy importante también es que pensamos en el contexto, ¿no? de la pandemia, el contexto en el que estamos viviendo, que estamos atravesando, y que es el contexto de la virtualidad. Y es acá donde cobran especial importancia, ¿sí? Todas estas herramientas que habíamos venido mencionando, acompañadas también de lo que es la accesibilidad en los sitios web. ¿Sí? Nuestro país también tiene su ley establecida también, la 26653 de accesibilidad de la información en las páginas web, ¿no? Y es importante pensar en todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, cuáles son los recursos y las herramientas y también los medios a través de los cuales las personas con discapacidad acceden a otros contenidos. Muchos de esos contenidos, videos, audios, textos, están alojados en la web. Entonces, bueno, acá también, ¿no? Tener en cuenta esto. Van a poder acceder a esos videos, a esos audios, a esos contenidos en la medida que la web, la plataforma a través de la que tengan que ingresar, sea accesible. Sí, un poco para concluir y para quedarnos con esto, ¿no? El rol y la importancia que tiene la comunicación entonces como interacción humana y que se va a dar en la medida en que los medios, los canales sean accesibles. Y para esto tenemos que generar conciencia. En la medida en que generemos conciencia, vamos a promover una sociedad más justa, más inclusiva, pero con el rol, por supuesto, protagonista, ¿no? De las personas con discapacidad. Así que ha sido un placer, realmente me quedo enormemente agradecida, ¿sí? Al evento, a los organizadores de Desafíos sin Barreras, porque es ahí donde hay que apuntar, ¿no? A desafiar a la realidad constante que tenemos sin barreras, justamente, eliminando todas las barreras para garantizar la plena participación, ¿sí? La plena incorporación de las personas con discapacidad y como siempre decimos, ¿sí? Bajo el lema nada sobre nosotros
sin nosotros. Fue un placer y ojalá nos podamos encontrar pronto.